bienvenidos a nuestro programa, Jorge. Tenemos un invitado súper especial, el doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Jorge, muchas gracias por venir. Gracias, Pablo, por la invitación. Un placer venir aquí con ustedes a platicar sobre mi libro. Jorge, bueno, este es el más reciente libro, Itinerario para la Agricultura en Tabasco. Es un libro pues recién desempaquetadito. Jorge, ¿te parece si hablamos hoy un poco sobre la génesis de la obra? Te voy a hacer como algunas preguntas por aquí. Puedes explayarte lo que tú, si así lo consideras. Yo te tendría como una entrada porque pues tenemos muchos años que nos conocemos. Sabemos cuáles son nuestras filias y cuáles son nuestras fobias también. Y bueno, pertenecemos a una región básicamente que se ha caracterizado por la producción primaria en el estado, ¿no? Y yo te preguntaría ahí, porque los temas a veces no son tan casuales como a veces se pueden elegir al azar, sino qué es lo que realmente ese móvil que hay detrás de la obra, qué es lo que te motiva a ti a escribir itinerarios para una agricultura en Tabasco. Bueno, quisiera empezar señalando lo siguiente. Como bien dijiste, somos de la región de Los Ríos, específicamente soy de Emiliano Zapata y digamos, soy de una familia de agricultores. En mi niñez pues viví recorriendo la región entre campos de maíz, sorgo, sandía, ¿no? Y la ganadería extensiva que hay en la zona. Sí. Y toda esta parte selvática de Tabasco. Creo que ese fue un primer momento de experiencia y contacto con el campo. Luego, durante el momento en que estaba haciendo mi tesis doctoral, tuve la oportunidad nuevamente de recorrer la región, digo, ya con una visión diferente, ya un adulto de más de 30 años, y recorrer Jonuta, Balancán en temporada de estiaje me impactó muchísimo, porque uno se imagina más bien a Tabasco todo verde, ¿no? Pero en esa época, en esa región, al visitarla, parecían zonas desérticas. Me impresionó mucho encontrar o ver en los terrenos osamentas de reses tiradas por el campo, por varios lugares. Sí. La tierra a ras, ¿no? Sin nada de pasto, seco, todo, ¿no? Caminar y ver polvo. Eso me impresionó muchísimo. Y en la zona de Jonuta, donde antes había zonas de arrozales, ahora en ese momento, pues fue en 2006, 2007 aproximadamente, había plantíos de palma de aceite, ¿no? Y hacia la zona de Balancán, donde antes solía haber mucha ganadería y sandía, había plantaciones enormes de melina y de teca. Sí. Entonces eso me pegó mucho, ¿no? Entonces en ese momento no era mi objeto de trabajo, pero tomé evidencias, tomé notas de ese momento. Después, como en 2010 aproximadamente, por una invitación de Andrés Fábregas Puig, José Luis y Carlos Enrique Ruiz Abreu, Sí. Participé en un proyecto sobre historia política contemporánea de Tabasco, más o menos de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí colaboré con un trabajo sobre la economía local, ¿no? Que se llama Del campo a la ciudad, Tabasco y sus transformaciones económicas. Y en ese trabajo logré percibir que el campo estaba pasando por una transformación. Pues todo el mundo menciona la agricultura y todo el rollo, pero a nivel de datos duros vi o percibí un cambio sustancial en aporte al Producto Interno Bruto y a la cantidad de mano de obra empleada. Sí. Entonces me llamó mucho la atención y me quedaron ahí como muchas dudas. Luego, cerca de 2015, no sé si recuerdas, tuvimos una reunión con Miguel Ángel Díaz, Carlos Ruiz, y ahí platicábamos sobre la necesidad de hacer una historia ambiental de Tabasco. Sí. Y ahí surgieron dos proyectos, ¿no? Por un lado, una historia ambiental de Tabasco estrictamente, y ahí trabajé algo sobre la explotación forestal en Tabasco, que luego esa obra no se pudo publicar,
y hace poco la publiqué en coautoría con otro compañero de Veracruz. Hicimos 2 trabajos. Es un trabajo sobre Tabasco y Veracruz con Guillermo Ramírez Armas, y ahí publiqué ese trabajito. Pero el otro proyecto que surgió ahí fue hacer algo sobre el campo tabasqueño, y trabajaste el tema de la ganadería, sí, y yo la agricultura, pero igual no se pudo publicar como una sola obra, y tú publicaste en 2020 la parte correspondiente, sí, ¿no? Y llegaron las personas, se llama mi libro. Ándale, ese. Sí. Siempre nos preguntan por qué los historiadores o la gente vinculada tienen títulos así medio raros, ¿no? A mí me preguntaron por qué no puse a mi libro Historia de la Agricultura en Tabasco. ¿Qué itinerario? ¿Y por qué itinerario, no? Pero tiene una explicación. Ajá. Entonces, bueno, y surge mi trabajo, y pues yo lo dejé un poco ahí en la computadora, ya no puedo decir en el tintero, pero en la computadora hay un rato, y le metía yo mano, y se surgió la oportunidad bueno, más bien la necesidad de publicar por productividad para el Sistema Nacional de Investigadores, y pues ya lo tenemos aquí en versión impresa y, sí, en versión digital. Digamos, son como 4 momentos importantes, sí, que dieron luz a este libro. Fíjate que lo que comentas es bastante pertinente en un momento en que la política estatal estaba como reivindicando que la productividad del Estado debería de orientarse de nueva cuenta a la productividad primaria, que teníamos un campo abandonado, tenemos sistemas primarios abandonados. Entonces sí hay como la preocupación, al menos discursiva, de que debíamos como que regresar a esa vocación que tienen las tierras tabasqueñas, ¿no? Pero cuando vas a la realidad, te encuentras este escenario, que es un poco un escenario, los que vivimos de la zona vemos así un escenario apocalíptico para todas las personas. No llueve, están secos los pastos, la producción de sandía se vino abajo, la producción de arroz, que era unos arrozales enormes, sorgo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Es rentable regresar a la vocación primaria del Estado realmente? En este momento no es rentable, pero es que pasa algo curioso. En la actualidad se invierte más en el campo que hace 50 años. A nivel de dinero. Ajá. Hablando de dinero. Sin embargo, ¿para qué se usa ese dinero? Antes, digamos, hace unos 50 años, que la agricultura representaba cerca del 20-25% del PIB. Sí. No se invertía tanto, sino era más trabajo de los propios agricultores. Pero con el boom petrolero hay un cambio de política hacia el campo, ¿no? Entonces se dejó un poco el campo, y muchos gobiernos preferían adquirir, y la mano de obra se iba hacia zonas cercanas a los campos petroleros. La mano de obra económica, ¿no? Sí. Porque la especializada siempre fue externa. Hubo mucha migración del campo a la ciudad, entonces bajó, digamos, la productividad en el campo, y la política gubernamental fue, ok, vamos a mantenerte en el campo para que sigas produciendo, y empezaron los famosos programas sociales de apoyo directo a los productores, ¿no? Pero ese apoyo directo, que podían ser en cheques o créditos a la palabra y otras opciones que daba el gobierno, ¿no? Mucha gente lo aprovechó para jalar el recurso, pero una vez con el recurso hicieron algo distinto para lo que estaba destinado, ¿no? Entonces, en lugar de sembrar, pues ¿en qué lo gastaban? En licor y en gastos suntuarios que no tenían que ver directamente con la inversión hacia el campo. ¿Pero por qué pasó eso? Porque solamente daban el dinero confiando en que todas las personas tienen la mentalidad de ponerse a trabajar y producir, pero no todos lo ven así. Entonces lo ven como, el gobierno me está regalando dinero, entonces, pues, ¿para qué voy a trabajar hoy? Entonces, con esa visión se ha trabajado muchos de los programas al campo, y eso dejó un poco en abandono, digamos, la productividad. ¿Por qué? Porque estos programas como tal no tenían un estudio técnico que respaldara,
estudio de factibilidad de suelos, Sí. ¿no? Mejora de pastura, por ejemplo, para el caso de la ganadería, o qué cultivos son los adecuados para los diferentes tipos de tierra, porque igual este es otro tema. Cuando me decías hace un momento esta tradición agrícola de Tabasco, es solo un decir porque son ciertas zonas. Estudios más recientes, como de 2007, sobre suelos en Tabasco, y ahí creo otro de 2012, señalan que realmente la calidad de suelos en Tabasco es cerca del 4%, o sea, tierras de primera calidad. Uh-huh. Y luego hacen toda una clasificación. El caso es que del total del territorio solo se puede aprovechar como un 18%, porque otra parte es agua y zonas bajas, pantanosas, que no son aprovechables para la agricultura. Entonces, de la tierra que queda, digamos ese 20%, por decirlo así, se usa para ganadería y agricultura, pero no toda es propicia para las dos cosas. Entonces, hay de mejor calidad y hay suelos de menor calidad, y eso reduce, digamos, la superficie cultivable, ¿no? Exactamente. Sí, de nueva cuenta con esta idea que trabajas también tú en tu libro, la voy a retomar un poco para contextualizarla. Se hablaba siempre como de un paraíso tropical en los años del Plan Chontalpa, que se invirtió muchísimo recurso. Se hablaba del granero, de que Tabasco iba a ser el granero de México. Y bueno, se destinan para ello millones y millones de pesos para lograr ese sueño que a veces parecía como hasta una utopía, ¿no? De acuerdo a lo que tú encontraste en tu libro, ¿realmente es posible construir un emporio agrícola para el país? ¿Tabasco se puede vislumbrar como un emporio agrícola para el país? De manera objetiva, científica. No. No, por lo siguiente. Si nosotros recordamos, obviamente Tabasco ha tenido hasta mediados del siglo XX, una tradición agropecuaria, ¿ok? Sin embargo, si nos ubicamos en la actualidad, el crecimiento de la población, los centros poblacionales, han ocupado muchas de esas tierras que antes pudieron haber servido para la agricultura, ¿no? Tenemos estas tierras, cuerpos de agua más bien, uh-huh, y sus zonas de amortiguamiento, sí, que no son para uso agrícola. De la total, digamos, del 100% del territorio, contando todos los tipos de suelos que podemos disponer, un estudio que hizo Colegio de Postgraduados estima que el 22% es apta para la agricultura, pero apta en general para la agricultura. Ahora, eso no implica que todas puedan rendir lo mismo, claro, por los diferentes tipos de suelos y cultivos que pueden ser aprovechables. El problema que tenemos también es que de esa tierra que es apta, gran parte está destinada a la agricultura, otra parte en actualidad está destinada a las plantaciones, ¿no? De palma de aceite, melina, teca, en algunos lugares hasta eucalipto, uh-huh, y otras plantas de rápido crecimiento que se utilizan para muchas cosas, ¿no? Madera comprimida, papel y etcétera. Entonces, si hablábamos de ese 22%, ¿cuánto queda, ¿no? Y cuánta es de calidad para los cultivos que tradicionalmente se trabajan en Tabasco, ¿no? Que son el maíz, el sorgo, el frijol, vamos a poner la piña, la sandía, el arroz. En el caso del arroz, por ejemplo, ya prácticamente no quedan terrenos para plantar arroz, salvo minúsculos lugares. Sí, por entonces, la zona. Aparte, el costo que tiene la producción, sí, de campo. Y ponía un ejemplo en el libro. A ver, yo soy dueño de tierras.
tengo, no sé, 100 hectáreas. Entonces, o 50, vamos a poner 50. Entonces, en esas 50 hectáreas, quizá no toda es aprovechable para la agricultura y destino 15 o 20. Sembrar, gastar en todo lo que lleva el proceso de cultivo, y no llueve, o bien mi producción no se da como yo pensaba. Tengo que pagar trabajadores y todo el proceso, toda la inversión. Y es algo inseguro para mí invertir en ese sentido, ¿no? Sobre todo si no cuento con un conocimiento de para qué puedo aprovechar mis tierras. Y solo siembro pues lo que sembraba mi papá, ¿no? Ese es el problema, porque viene una compañía y te dice, te rento tus 50 hectáreas, ya no las 15 que puedes producir, sino te rento todo tu rancho. Firmamos un contrato por 20 años, te ofrezco X cantidad y nos dejas la tierra, te dejamos ahí viviendo en tu casa, tranquilamente en la zona apartada que tú ya tienes destinada, y lo demás lo vamos a usar para una plantación. Y le ofrecen millones de pesos. ¿Y qué piensa la persona? Bueno, pues tengo, no sé, 20 millones de pesos aquí. Aquí lo tengo, lo estoy viendo. Sí. Ya no voy a lidiar con trabajadores. A la incertidumbre de si se me va a dar la cosecha, si llueve o no llueve, si se me va a dar o no la cosecha. Pues está bien, te rento firman el contrato, le dan su dinero y ya resolvió, entre comillas, su vida. El problema es que esas tierras van a quedar muy desgastadas por estudios muestran que la palma de aceite consume mucha humedad y nutrientes de la tierra, y cuando estas empresas ya no ven rentable, se van a otro lugar, rentan otro lugar y te dan tu tierra. Pero esa tierra, para recuperarse, es muy difícil, va a tardar mucho, ¿no? Entonces, esto es lo que no se está percibiendo a mediano y largo plazo. Sí. Por ejemplo, en la región de Los Ríos, en algunas zonas ya acá de Teapa, Tacotalpa. Y Huimanguillo también, que tiene zonas... Eso es algo que vamos a padecer, ¿no? Entonces, realmente rentable, entonces, el campo en las condiciones actuales no lo es. Pero el problema es que sí tenemos la necesidad de volver, si no a la vocación, por lo menos a recuperar tierras para cultivo, porque viene otro tema, el desabasto de alimentos. Sí. O sea, si tú no produces alimentos, vas a tener que comprar. Obvio, ahorita lo cubrimos con todas las cadenas de supermercados en las ciudades, pero en las zonas rurales, ¿cómo resuelves el problema para que la gente disponga de alimentos? Sí, bueno, el tema que está de fondo ahí es la parte de soberanía alimentaria, pues. Así es. O sea, la soberanía alimentaria, que finalmente tiene que ser un derecho de todos los mexicanos. Pero por ejemplo, ¿tú crees entonces que está el paradigma al revés? Porque yo voy un poquito recurriendo a la historia, la que narras un poco en tu libro, es decir, los monocultivos han mostrado que históricamente han sido un fracaso, ¿sí? Entonces podemos recorrer. Palo de tinte, bueno, se lo acabaron. Caoba también se la acabaron. Luego viene el plátano y también ya se viene para abajo en los años 40. Sí. Ya luego viene la copra y también se desaparece todas las plantaciones de cocoteros. Entonces, todos los monocultivos ha estado mostrado históricamente que son un verdadero fracaso. Bueno, viene ahorita lo de la palma de aceite, que también es un monocultivo. ¿Por qué piensas tú que si está demostrado históricamente que los monocultivos no son una salida económicamente rentable, digo, para las empresas sí son una salida? Digamos, sí. Tenemos 3 plantas procesadoras de palma de aceite por la zona, entonces para ellos es bastante rentable. Pero ha sido ese el paradigma que siempre se nos ha vendido, porque vienen con paquetes tecnológicos también, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú piensas que realmente... ¿Por qué piensas que este paradigma está tan arraigado en las políticas agropecuarias del Estado? ¿Por qué está tan arraigado? Se ha mostrado que históricamente no funciona. Porque siempre pensamos en el momento y en la oportunidad. En esta idea es que
esta es la oportunidad, aprovéchala. Siempre hemos vivido... Es una política cortoplacista, ¿no? Así es. Por ejemplo, si vemos en el gobierno de Porfirio Díaz, ¿hacia dónde estaban orientadas las políticas económicas? A favorecer a esos productos que eran vendibles en el mercado internacional en ese momento. Y así ha funcionado la economía de Tabasco desde entonces. Y en actualidad, pues, ahorita lo que se está vendiendo es la palma de aceite, pues vamos a meterla ahí, porque ese es el camino. Wow, y entonces es simplemente aprovechar esos momentos, ¿no? No vamos a pensar en mañana, hay que aprovechar ese momento para jalar capital y seguir subsistiendo. Pero no hay como un análisis de fondo sobre cuáles son los efectos que ha tenido, por ejemplo, este tipo de experiencias de plantaciones en otros contextos. Eso es lo que no se estudia a nivel de política. El problema es que el propio gobierno del estado, por ejemplo, desde los años 90, sí, ha estado promoviendo esta famosa visión de la sustentabilidad. ¿Y cómo entienden la sustentabilidad? En decir, bueno, no vamos a deforestar, vamos a reforestar Tabasco, vamos a meter plantaciones, estamos reforestando. Sí, sí. ¿No? Y eso es parte de lo que ha predominado en la política local. Es decir, este año sembramos tantos millones de árboles. Sí, pero ¿qué tipo de cosas sembraste? Aparte de que son especies ni son nativas. Así y es. Aparte de que son monocultivos. Volvemos a lo mismo. Así Teca y Melina son monocultivos. Así es. Entonces no hay biodiversidad. Tú vas a una plantación de Teca o de Melina y no ves nada de biodiversidad ahí. Sí. O sea, realmente están, incluso es como antiecológico lo que están haciendo. Por supuesto, ¿no? Justamente de eso te iba a platicar. Porque, a ver, no sé si has tenido la oportunidad de recorrer por la parte de Chablé hacia atrás para salir a Balancán. Esa zona hay muchas plantaciones y te vas en tu carro y de pronto ves plantación acá y acá. Y avanzas 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y sigues viendo lo mismo. O sea, son monopaisajes también. Sí. Pero vámonos a otro aspecto. La biodiversidad. Por ejemplo, las abejas, las mariposas, los escarabajos, y otros tipos de insectos y animales, mamíferos diversos, tradicionales de la zona, ya no tienen esa diversidad alimentaria que te da tener diversidad de plantas, ¿no? Digamos la sabana o la selva mediana característica de la región. O sea, al ya no estar, ¿dónde están todas esas especies? Están en peligro. Sí. Porque no pueden encontrar todo lo requerido en esas plantaciones. Jorge, voy a tocar un punto porque regularmente a los historiadores le preguntan fechas y cosas así, ¿no? Así como como si fueras como un calendario, como de efemérides, ¿no? Y realmente el trabajo del historiador es mucho más profundo, es mucho más interesante incluso, ¿no? No es porque puedan dar una opinión sobre el pasado, sino es una opinión del pasado, una opinión del presente, pero con una base sólida del pasado, ¿no? Claro. Y en ese aspecto sí me gustaría como tocar este punto contigo de... yo encontré unos datos que también pongo ahí en mi libro, unos datos de cómo estaba distribuida la población por ejemplo, para 1910, ¿no? Que tenías un casi 75% de la población estaba habitando en zonas rurales y un 25% en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero tú ves ahorita los gráficos y están invertidos, ¿no? Casi 75% de la población está en las ciudades y el 25% en el campo. Es decir, tenemos un despoblamiento del campo y a eso le están atribuyendo de que por eso, como ese despoblamiento del campo, por eso no tenemos comida en las ciudades, porque finalmente lo que produce el campo se va a comer en las ciudades. Y hablan de un repoblamiento del campo, ¿no? Es decir, de que se regrese la población al campo.
Los que hemos tenido la oportunidad de ir al campo y platicar con la gente y estar con la gente, de decir, bueno, ¿para qué quieres mandar tú a los nuevos jóvenes al campo? ¿A hacer qué? Cuando las condiciones realmente no son nada óptimas y por eso se están migrando del campo. Porque no es un escenario viable ni siquiera habitable en las condiciones actuales en las que está. ¿Qué piensas tú al respecto de esta política de repoblar el campo? Bueno, analizando todo este punto, es interesante. Mira, durante todo el siglo XX, en el proceso educativo y cultural, se ha promovido esta idea de progreso como lineal y mejorar un día tras otro, ¿no? En esta idea de mejoramiento, vivir en un mundo rural es o era sinónimo de atraso. Vivir en un mundo urbanizado es una idea de mejoramiento y de progreso, ¿no? Y eso motivó culturalmente a gran parte de los habitantes de este país, de las zonas rurales, a migrar hacia las ciudades en búsqueda de una vida mejor. Y en esa búsqueda de una vida mejor, en las ciudades se crearon nuevas complejidades, pero en el campo hubo un abandono, digamos, porque también parte de la crisis del campo no es solamente de las políticas como tal, es la carencia de mano de obra para la producción. Sí. Y eso hace más caro el asunto. Y en la actualidad vemos este proceso arraigado culturalmente. Uno, las nuevas generaciones ya no quieren ser agricultores como sus padres, porque la televisión, el cine, todos los medios han promovido una falsa idea de lo que es estar bien, ¿no? Y estar bien es vivir en un departamento o en una casa, tener un auto y un iPhone, o cualquier equipo tecnológico. Eso es estar bien, ¿no? Sí. O sea, todo centrado en lo material. Sí. Oye, pero bien interesante lo que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque ya no implica estar bien, es comer en el campo de manera orgánica y natural. Y eso es caro en cualquier ciudad del mundo. O sea, eso es carísimo. Solamente comen bien y orgánico y sustentable las personas que tienen un poder adquisitivo muy bueno. Claro. No valoran el hecho también de hacer comunidad, es decir, de estar agrupados, asociados y defender el territorio y tu forma de vida. Claro. Y eso es bien interesante cómo ha ido también mutando, pero yo a lo que voy ahorita es muy difícil que tú le puedas hacer ver a un chavo, decirle, oye, esto es una bagatela, o sea, esto es una ilusión realmente, esto no sirve, esto no te lo puedes comer, eso es nada, te han engañado, mijo. Tienes que regresar al campo porque allá realmente es donde tú vas a poder tener el modelo de vida que los nuevos ricos aspiran, que es vivir en un lugar, respirar aire de calidad, comer productos orgánicos. Es interesante cómo han vendido una idea o un paradigma que realmente no es el paradigma que enfrenta el campo mexicano. Así es. ¿Tú qué le dirías ahorita, por ejemplo, a un chavo? O sea, no migres a la ciudad, te han engañado, pero quédate haciendo qué. Ese también es otro problema. Por ejemplo, en la actualidad vemos gente que vive en el campo, pero no hay oportunidades laborales. ¿Y qué hacen? Llegan a las ciudades y se emplean como albañiles, se emplean como ayudantes de talleres mecánicos, vendedores ambulantes y muchas otras actividades. ¿Por qué? Porque allá en el campo no hay apoyos, y más si no tienes tierras. Uh-huh. ¿No? Porque tú puedes tener tu parcelita, pero ¿qué es tu parcela? Es el terreno donde está tu casa. Pero para poder producir necesitas más tierra y puedes no tenerlas. Sí, bueno, entonces vives en el campo, pero el hecho de que vivas en el campo no significa que tienes tierras para producir.
Claro, ¿no? claro. Y los que tienen tierras no ven como muy rentable invertir para producir. Por esto que discutíamos hace un ratito, ¿no? Entonces, es una complejidad en el campo que hay, qué se le ofrece. ¿Para quién van centrados los apoyos en general del campo? Para los que tienen una pequeña parcela, una pequeña tierra, pero para los que no tienen. Sí, los sin tierra es la población súper vulnerable, ¿no? De allí. Fíjate que me llama mucho la atención esto y te hice la pregunta por lo siguiente, porque cuando estaba yo muy chavo, las cosas que no servían, decían, mira, eso no sirve, ya está viejo ese sillón, no lo tire, llévatelo al rancho. Oye, fíjate que allá está una hamaca, ya está media rota y todo, pero te sirve para el rancho. A mí me da mucho la atención ¿por qué todo lo que no sirve lo mandas al rancho, güey? ¿Por qué no mandas al campo lo más chingón que tienes? ¿Por qué no mandas al hijo más inteligente al campo? ¿Por qué no mandas lo mejor que tienes al campo, no? Y yo creo que hemos denostado tanto el campo, de por vivir eso en el decía, campo. Esa idea de que lo que está en el mundo rural es atrasado y lo que está en la ciudad es el progreso. Y es difícil romper esa idea en las autoridades, en los medios de comunicación, incluso en la misma familia. y en las estructuras familiares. En las estructuras familiares es como bien. Ahorita bien el sueño de toda familia es que cada hijo, si tienes 3 hijos, cada uno termine su carrera y cada uno tenga su carro y todos con carro en la casa, ¿no? Porque ese es lo que la cultura masiva nos ha vendido. Y descuidando esa otra parte que tú decías hace un momento de qué es estar bien. Estar bien es tener todas las cosas materiales, o estar bien realmente implica algo más, como por ejemplo estar bien alimentado, respirar bien, estar bien físicamente en ese sentido, tener vínculos y aparte estar humanos bien reales, emocionalmente. Sí, claro. ¿No? Por el estrés que te genera una ciudad, claro. Y esta competitividad en decir yo tengo el celular más nuevo, o yo tengo mejor equipo tecnológico, ¿no? O yo me puedo comprar la mejor ropa, ¿no? Todo ese estrés que te genera el consumo. Tenemos ahora generaciones muy frágiles a nivel psicológico, ¿no? Y en el campo la vida es diferente. La vida pareciera que transcurre lentamente. Sí. Y tienes todo el tiempo del mundo para hacer tantas cosas que en la ciudad no lo tienes. En la ciudad inviertes más tiempo en la calle, en el transporte, que en tu casa, y estar con tu familia y estar bien, platicar con personas reales, como decías hace un momento, por personas que realmente sí se interesan por ti. Sí, claro. Y no solamente en la búsqueda de aprobación de gente like, que no te conoce. De un like, de gente que ni te conoce, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es estar bien entonces? Mira, la pregunta es bastante complicada porque, por ejemplo, hay varios estudios que muestran el índice de felicidad en el mundo. Y dentro de ese índice de felicidad en el mundo me llama mucho la atención que si van desglosando como los elementos que son, independientemente de la cultura, ¿sí? Porque lo puedes relativizar, independientemente de la cultura, lo que te hace sentir feliz. Y todas coinciden en lo mismo. Es decir, tienes acceso a la naturaleza y a todo lo que ella implica, ¿no? Es decir, aire puro, agua, etcétera, ¿no? Tienes relaciones afectivas reales. Te reúnes a tomar el café o la chela o jugar el dominó en las comunidades, etcétera. Tienes una familia bastante unida, bastante junta, ¿no? Tienes alimentos orgánicos. Por eso tu calidad de vida se prolonga mucho más. Está comprobado eso. Digo, si ya está todo eso diciendo esto es lo que hace feliz al ser humano moderno, porque seguimos buscando paradigmas que no tienen cabida y al contrario que se está demostrando que sí te causan ansiedad, que te causan mucha insatisfacción e infelicidad, que te causa mucha frustración. Sí. Pero mira cómo el tema nos ha llevado
O sea, del libro nos ha llevado a este otro tema. ¿Pero por qué? Porque hay una relación. Claro, o sea, a veces las personas no entendemos o solo pensamos que el conocimiento histórico es solamente datos, fechas, y el conocimiento es justo conocer toda, ver las cosas de manera holística, cómo todo nos impacta, ¿no? El hecho que no haya una producción de alimentos necesaria para la subsistencia de las personas incide, por supuesto, en la calidad de vida, ¿no? Y la necesidad de repensar las políticas hacia el campo con una diversificación para tener opciones alimentarias a futuro que garanticen justamente esa estabilidad social y emocional de las personas. Muy bien. Fíjate que ya como reflexiones finales, que ya estamos como cerrando esta parte, me llama mucho la atención lo que estás comentando, porque parecería que estamos como trabajando en disciplinas que son estrictamente, estudian el presente, ¿no? Bueno, tú eres historiador y tienes esta visión bastante amplia de lo que implica y todo lo que atraviesa, por ejemplo, en el libro que escribiste sobre el itinerario de la agricultura, como algo tan básico que movió a varias civilizaciones, ¿no? Que fue la cuestión agrícola, impacta diferentes campos, tanto del saber como de la misma existencia humana, ¿no? Por supuesto. Y creo que no se le ha tomado como la debida seriedad, porque hasta hace poco tenemos datos aislados, ¿sí? Aislados. Y una de mis preguntas era, ¿por qué si tenemos una zona que está produciendo bastante palma africana, sí, ya la convirtieron en toda esa zona en palma africana, ¿por qué se fueron las procesadoras a Chiapas? ¿Por qué no están en Tabasco? Porque van en busca de nuevos territorios. ¿Sí? ¿Tú crees que sea una ampliación? ¿O que sean más permisivos con las políticas de explotación y degradación ambiental? Yo creo que es todo eso, ¿no? Obvio, ¿cuánto tiempo tienen muchas de las plantaciones aquí? Ya tienen cerca de los 20 años, 25 años. ¿Cuál es la vida útil de la palma de aceite? En promedio 25 años. Uh-huh. Entonces, se van a morir estas plantas muy pronto. Y entonces, pero ese terreno ya no puede ser resembrado, al menos en el corto plazo. ¿Qué va a pasar con esas tierras? Se van a convertir en tierras ociosas como el siglo XIX, ¿no? Pues van a quedar ahí un poco en abandono y luego vamos a tener zonas de matorrales similares a estos paisajes que vemos por la zona de Guanajuato, hacia Michoacán, ¿no? Y dejaremos de ver el verdor que estamos acostumbrados. Entonces, creo que eso que tú acabas de plantear, ¿por qué se están yendo? Porque van en busca de nuevos territorios, ¿no? Aparte, obvio, de los permisos, ¿no? Claro. Para emprender esos proyectos. Pues bien, Jorge, pues muchas gracias por venir aquí al programa. La verdad que ha sido una charla bastante buena, bastante provechosa. Y bueno, finalmente yo creo que dejas ver que el trabajo del historiador es mucho más que estar contando fechas y estar recordando el panteón de héroes que nos dieron vida y toda esa cosa. No va más allá del trabajo, y qué interesante que trates este tema como un proceso histórico, como se ha dado, ¿no? Y no nada más como un acontecimiento muy aislado en el tiempo. La verdad son de las cosas que yo rescato de tu libro. Y también lo que rescato mucho es esta perspectiva crítica que tienes tú también de las cosas, porque finalmente eres un ciudadano, conoces el proceso y es complejo quedarse callado, ¿no? Cuando estás viendo una realidad que te está avasallando. Así es. Yo creo que ese es el trabajo de cualquier científico, sea del área de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, como en nuestro caso. Ver las cosas como son y como nos muestra la información, los datos, el análisis, la perspectiva, desde esa perspectiva. O sea, no es criticar solo porque estoy en contra y ya, sino porque hay un análisis detrás, claro. Que sustenta justamente
la visión que muestro en torno a la necesidad de cambiar la política hacia el campo, pero a partir de estudios de factibilidad técnica y social. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y cuando se requiera, aquí estaremos para seguir. Muchas gracias, te tomamos la palabra. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa. Ojalá que sigan dándole más reproducciones a los episodios. Hay una gran gama de temas muy relevantes que están disponibles en las plataformas Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, querido auditorio. Les mando un abrazo.